Amadísimos hermanos, la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones. La fuerza del Espíritu Santo siga guiando su caminar, concediéndoles todos aquellos dones maravillosos para poder darle la respuesta más grande al Señor. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día miércoles. Que sea el Señor quien siga realizando su obra en cada una de nuestras vidas. Que cada una de sus intenciones hoy la reciba el Señor y a la luz de su palabra nos conceda la gracia para continuar en fidelidad siguiéndole a Él. Les invito para que tomemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 de los versos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley y los preceptos de Dios, es decir, los mandamientos, lo que el Señor nos ha entregado para que vivamos, y son los mandamientos de Dios un regalo. Como un padre que instruye a sus hijos, Dios ha querido regalarnos sus mandamientos, unas leyes para que las guardemos, pero son para nuestro bien. No son imposiciones arbitrarias de parte de Dios. No vienen a coartar nuestra libertad, por el contrario, la palabra de Dios, sus mandatos, nos harán libres y debemos tenerlo en cuenta siempre. Pues Jesús mismo Él nos dijo: si uno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, la obediencia a Dios, el amor a Dios se manifiesta en guardar su palabra. Son mis amigos si guardan mis mandamientos. Pero el que no guarda mis mandamientos no es mi amigo, es lo que Jesús nos da a entender y es algo muy claro. Y hoy Jesús nos dice que Él no ha venido a abolir la ley, esos mandatos y preceptos de Dios, sino que ha venido a darles plenitud. Y hay algo muy importante, es que a Jesús lo estaban acusando que Él venía a transgredir las leyes, las enseñanzas que venían desde antiguo. Por el contrario, Él viene a darle plenitud, y esa plenitud es con el amor, el mandamiento del amor. Y hay algo muy distinto en cumplir leyes por cumplirlas, como una obligación, o guardarlas por amor. Hay una diferencia muy grande. Resulta que cuando hay un siervo, un esclavo, él obedece a su amo, pero lo hace por temor, no por amor. Y es una forma de acercarnos también a Dios, y es lo que le había sucedido en su tiempo a los fariseos y a muchos. Guardaban los mandamientos tal cual, pero no lo hacían con un amor verdadero, sino simplemente por cumplir. Un cumplimiento, como se ha dicho, cumplo y miento, porque con unos actos hago lo que se me pide, pero en mi corazón lo que estuviera queriendo, deseando, sería una cosa distinta. Y no podemos caer en un seguimiento de Dios en esa forma, porque ahora somos hijos y no esclavos. El hijo escucha las órdenes de su padre, el hijo obedece a su padre, pero lo hace por amor. Jesús, palabras de Jesús: el Padre me ama porque yo doy la vida por mis ovejas, por los que Él me ha confiado. Es decir, yo entrego mi vida por obediencia, aunque implica sacrificio, pero lo hago por amor, no por una imposición. Doy mi vida y nadie me la quita, la entrego libremente. Y es la forma como debemos seguir a Dios todos los días de nuestra vida. Y yo quiero que en este momento reflexionemos en algo, porque sabemos que debemos entregar nuestra vida si no queremos perderla. Pero hay formas de entregar la vida. Yo sé que hay muchas madres de familia, muchas esposas, padres de familia. Hay muchas personas que día a día se sacrifican muchísimo y que lo hacen pues obrando correctamente porque saben que deben ser fieles. Y esto está muy bien, pero a veces se convierte también en una carga. Hay personas que dicen: yo no puedo más, ya no tengo fuerzas,
y en cualquier momento creo que voy a dejar todo tirado. Es porque hace falta más amor. No es lo mismo hacer lo correcto, lo que nos corresponde, así como una obligación porque nos toca, que hacerlo por amor. Y es que cuando hay amor, todo cobra un sentido totalmente distinto. El amor hace que nuestra vida la podamos entregar con paciencia, con una mirada hacia lo definitivo, hacia lo eterno, y poder sacrificar, pero sabiendo que ese sacrificio tiene un sentido grande. Palabras del apóstol Pablo: los sufrimientos de esta tierra no son nada en comparación con la gloria futura que nos espera, con esa perseverancia hasta el final, hasta la meta, haciendo lo correcto, pero por amor. Y para poder impregnar cada una de nuestras obras, nuestra vida, cada momento de nuestra vida con amor, para impregnarlo con ese amor, debemos estar unidos a la oración, no soltarnos de Dios en ningún momento. Con la oración, hermanos amados, porque a veces caemos en ese riesgo tan grande y es hacer muchas cosas buenas, pero hacerlas a veces sin amor, sin hacerlas de corazón o con toda la libertad, y se convierte ya como en una obligación, y así se convierte en una carga y caemos en la rutina y nos cansamos. Y yo sé que ustedes me entienden en este momento hacia lo que me refiero, hacia lo que les quiero decir. Es que para seguir a Dios, para guardar su palabra y sus mandamientos, debemos estar llenos de su Santo Espíritu. Debemos estar alimentados constantemente con su palabra y con la esperanza, y no olvidar nunca nuestro principio, nuestro fin, nuestra meta, que es el Señor, que es el reino de los cielos, darle un sentido a lo que estamos haciendo, una motivación desde nuestra vocación o desde la misión que Dios a cada uno nos ha entregado. Lo que hacemos bien, hagámoslo muy bien, de tal forma que a los ojos de Dios seamos gratos. Jesús nos ha enseñado a obedecer al Padre cuando dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, y ese alimento es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre día a día, guardar sus mandamientos. Y qué importante cuando Jesús hoy nos deja claro: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán nunca. La palabra de Dios, como el Señor, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esta palabra es vigente, es actual. No es una palabra que nosotros hoy podamos transgredir y decir simplemente es que la iglesia es una iglesia monótona o es una iglesia que se quedó en el pasado y no podemos seguir viviendo así, porque hay muchas personas que lo dicen la iglesia es anticuada, ahora el mundo es distinto. Pues la palabra de Dios no va a cambiar nunca. El pecado es pecado, el pecado no le podemos cambiar el nombre, y hoy en día pues se quiere ir en contra de esta palabra que acabamos de escuchar. Aquel que tome estos preceptos, estos mandatos, dice Jesús, que se salte, aunque sea el mandamiento más pequeño de todos, ese será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y los enseñe a otros será grande en el reino de los cielos. Nosotros no podemos pretender mutilar la palabra de Dios y maquillarla. El pecado es pecado, se lo repito, queridos hermanos. El hecho de que una sociedad, de que el mundo de hoy esté normalizando el pecado y diga esto pues no se veía antes, pero estamos en un mundo distinto, y ustedes saben a qué tipo de pecados hoy nos referimos. Miren cómo el matrimonio ya no es valorado, la unión libre, las personas ya no acceden al sacramento del matrimonio, donde está la fornicación, la impureza, donde el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ya no es tratado con amor, con respeto, donde se ha caído en un libertinaje tan grande, en un mundo donde reina la injusticia tantas veces, la mentira, el engaño, y parece que la persona pues más aventajada, el más inteligente es el que pasa por encima de los demás. Pero el Señor dice: no es así. Miremos la palabra de Dios, conozcamos sus mandatos, si queremos ser grandes a sus ojos, y sabemos que es haciéndonos pequeños, guardando su voluntad y no dejándonos llevar por este mundo que tantas veces va siendo un caminar que dirige hacia la perdición y no hacia la felicidad. Jesús, cuando se refiere a Satanás, dice: el príncipe de este mundo, y los que son del mundo son amados por el mundo, pero los cristianos
Somos aquellos que vamos en contracorriente y de los cuales ha dicho Jesús, el mundo los odia porque no son del mundo, pero recuerden que a mí me ha odiado antes, a mí me ha rechazado antes, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Guardemos la palabra de Dios, guardemos los mandamientos de Dios y no caigamos en ese juego que hoy nos está proponiendo el maligno y el mundo con todas sus astucias, de ese libertinaje, de un paganismo, vivir como si no existiera un Dios, o simplemente tomar de nuestra religión, de nuestra fe y de nuestra sagrada escritura aquello que parecemos nos conviene, pero entonces cuando el Señor nos dice no hagas esto otro, entonces decimos, no, es que Dios es tan misericordioso, que Dios seguramente me va a perdonar, y como hay tantas personas más que lo hacen, pues el Señor es sí, el Señor no es el que está cambiando de opinión, porque el Señor es perfecto y lo que Él nos ha enseñado es verdad, sus palabras son veraces. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor derrame hoy la gracia sobre cada uno de nuestros corazones, nos conceda vivir iluminados por la luz de su palabra, la docilidad a su Santo Espíritu, nos conceda guardar sus mandamientos por amor, no por obligación, y que hoy le podamos decir al Señor, Señor, enséñame no solo a obedecer tu voluntad, sino a aceptarla y amarla, hacer la voluntad de Dios como hijos por amor y no guardar los mandamientos como esclavos que viven en el temor, que obedecen pero por temor a un castigo. Dios quiere que vivamos como hijos, como amigos, que seamos verdaderamente su familia y allí encontraremos la libertad y la paz de nuestra alma. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.